Arde Argentina. Algunos fragmentos del Telenoche especial de anoche con Nico Núñez los tendremos hoy porque vienen como anillo al dedo para considerar esta situación. Más adelante aquí en Todas las Voces, sean todos bienvenidos. Andrés Rábago, alias El Roto, es un dibujante satírico. Sus viñetas se pueden ver hoy en El País de Madrid. Y dijo algo hace un tiempo que lo incluiré en uno de los temas de esta edición de Todas las Voces. Dijo El Roto: lo malo de esta edad de oro de la comunicación y de la información es que no hay manera de saber lo que pasa. Y es así. Está en la avalancha de datos, verdades, mentiras, que es más tiempo el que destinamos a clasificar entre la fruta sana y la podrida que a conocer lo que realmente pasa. ¿Y cómo nos manejamos los uruguayos en este mundo de las redes? ¿Cómo nos comportamos ante los medios sociales que inciden además cada vez más en los medios tradicionales? ¿Y qué nos pasa frente al teclado? ¿Por qué parece que siempre debemos escribir algo? O lo que es peor, ¿por qué debo descargar mis miserias, mis peores adjetivos, mis peores acusaciones con aquel que piensa distinto? Juzgo, escracho, condeno sin pudor y sin culpa. Los comentarios, por ejemplo, al pie en las versiones digitales de la prensa, al pie de notas en las versiones digitales de la prensa, te deja los pelos de punta. ¿Se debe regular o no? También vale acá lo de la libertad de expresión, la libertad de opinión, aunque te la piden sin pruebas. Estarán Ana Laura Pérez, es periodista, gerenta de Producto Digital en El País, y Alan Misraji, que es director del Grupo Radar y también docente. En el segundo tramo del programa vendrán con este asunto. Ahora, uno de los temas de la semana: tarifazo o manijazo. Entre estos conceptos se ha movido el péndulo de la discusión sobre el aumento de las tarifas públicas, que regirá a partir de enero. Lo que parece claro es que hay que recaudar. Por ahora la vía impositiva está cerrada, entonces se transita por otro ajuste con propósito recaudatorio. ¿Fiscalazo, es decir, demasiado o no? Bueno, lo veremos a partir de este momento. Va este primer informe. A partir del 1 de enero de 2018 comenzará a regir un nuevo aumento en las tarifas públicas, como se anuncia año a año. OCE y Antel, 6,5%, UTE, 3,2%, Nafta, 9,8%. En un tanque de 45 litros, esto sería 200 pesos más aproximadamente. Gasoil, 4,8%. Estos aumentos están por debajo de los del 2016, pero el que está más en discusión es el de UTE, por cómo ha bajado el costo en la producción de energía. Bueno, y ya están los invitados de esta noche. Fernando Pereira del PIT-CNT. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Ignacio Muncio, economista. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, Daniel? Gusto. Bueno, a veces vale repasar las tapas de los diarios para ver cuál es el enfoque, el encare o el, no sé, sesgo, es una palabra un tanto fea, para marcar cómo se toma un mismo tema. Búsqueda, en realidad, sale los jueves con un asunto vinculado a estas discrepancias en el equipo económico, no en este caso por las tarifas públicas, sino por el tema de los cincuentones. Director, me va a perdonar, hoy voy a ser totalmente desprolijo, pero aquí está lo que dice Búsqueda, allí está en el recuadro, lo que menciona como dificultades importantes del equipo económico con el tema de los cincuentones. Pero ahora vamos a las tapas de La República, y aquí está. Dice La República: tarifas, bajan gasoil y UTE, Conrado, suben las naftas y se mantiene Agua y Antel. Allí está, creo que el recuadro marcadito. Eso es lo que dice La República sobre tarifas públicas. Ah, tengo un dato. Nico, le voy a pedir a la producción la página de Monte Carlo, de Radio Monte Carlo, porque se acaba de conocer el porcentaje de ajuste, o de aumento, debo decir, del supergas. Ah, acá está, mira, 15% el supergas a partir del 1 de enero. Sigo con las tapas. A ver, El Observador, ¿dónde lo maneja? Acá. El título principal del Observador: Gobierno priorizó cuidar el déficit sobre alivio tarifario. Es la tapa del Observador. Y cerramos... Ah, no, está la diaria en realidad no hace un solo título de este asunto. En este caso, lo ha mencionado en otras oportunidades, el diario El País: el gobierno aumenta tarifas y la oposición denuncia ajuste fiscal. Bueno, disculpas, director. ¿Con qué título se queda, Pereira? No, con ninguno. Ah, con ninguno. Me parece que la política no deberíamos enfrentarla como si fuera un partido de fútbol. Ni hay un ajuste fiscal, ni no pasó nada. Ajá. Pasaron cosas. Si aumentan las tarifas públicas
y particularmente en el caso de UTE hay informes técnicos donde se dice que se podría bajar la tarifa, La ministra bueno, Cose estamos dice ante que... un problema ahí. Ah. Y sobre todo, si a todos los uruguayos los tratamos igual. Si el mismo 3.2 se lo ponemos a los hogares pobres y a los hogares ricos, porque eso de alguna manera perjudica a aquellas personas que tienen menor capacidad de ingreso y claramente son los que consumen menos kilowatt, fácil de medir. Claro, llamó la atención lo que dijo la ministra Cose, admitiendo que efectivamente la tarifa domiciliaria debería ser más baja. Si les parece, más adelante, le pregunto a la producción, podemos incorporar brevemente Es lo que una dijo tarifa que la ministra impacta Cose. de forma muy importante en los hogares de salarios bajos. Es una tarifa que tiene mucho impacto. Vamos a hablar de ese asunto. ¿Hay tarifazo, Ignacio? Yo creo que la discusión no es si hay tarifazo o no hay tarifazo, sino qué implica esto. Es tomar una decisión que va más allá de elegir entre gasto público, entre déficit fiscal o tarifa, sino que se está eligiendo un camino que es extremadamente regresivo, como acaba de decir Fernando, es un camino ineficiente para recaudar, más costoso, con costos, elevar el costo de los insumos de producción. Así que si hay un cometido de recaudar, no se cumplirá. Se va a recaudar, sí, Ah. pero a un costo productivo mucho más elevado que otras alternativas para solucionar esta situación de déficit fiscal. Entonces no es un sí o no déficit versus tarifas, no, hay que hacer un ajuste que cuesta más, que cuesta más de implementar, pero es mucho más saludable en el mediano y largo plazo para el país. Así que un resultado no solo neutro, sino tal vez algo regresivo, digamos, de acuerdo a la descripción de Ignacio Muncho. Voy a volver con los invitados. Antes saludo al panel. Conrado, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Conrado. Buenas noches para nuestros En las gateras. Hay que aguantarlo. Y en las gateras, y vos también, Oscar. Sí, sí, seguramente, pero Conrado estuvo preparando ahí. Conrado estuvo preparando. Tengo unos cuadros. ¿Tenés cuadros? Tengo unos cuadros. Bueno, muy bien. Se los Pero facilitaste a la... no sé, porque me gusta de repente, porque si yo le muestro mi planilla Excel, es un poquito, no es que sea confusa, es que es muy extensa, pero tengo algún datito que es maravilloso. Bueno, lo voy a tener en un ratito. Ale, La Braga, ¿cómo te va? Muy Buenas bien, noches. Daniel, muy buenas noches. Después tenemos para comentar también algunas declaraciones que hizo el presidente del sindicato de UTE referido a esto y alguna idea también que los propios trabajadores de UTE han planteado como forma de rebajar las tarifas, sobre todo para el sector trabajador de la población. Bueno, Mónica Botero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. También, ¿no? Seguramente con, no digo munición como la de Conrado, pero algunas cositas tendrás para decir. Sí, lo primero que me dio para pensar es que está claro que la campaña electoral empezó. La campaña electoral empezó, o sea, estamos discutiendo ajuste tarifario, vos entendés que la campaña empezó. Digamos, las repercusiones, las reacciones que despertó estos anuncios que ya se veían venir, y vos veías que estaban calentando los motores. Ahora está claro que la campaña electoral empezó, incluso en las internas, ¿no? Como en la interna del Frente, claramente, pero en los demás también. Están aprovechando políticamente el descontento que genera siempre un aumento tarifario, ¿no? Oscar, Sí, no solamente yo estoy de acuerdo con Mónica. A ver, ¿alguien puede pensar que el programa del Partido Nacional es un programa que quiere tratar la inversión extranjera de forma tal de que la inversión extranjera que venga al Uruguay, los beneficios que se le den van a ser los mismos que se den a cualquier uruguayo que viva en el país? ¿Alguien puede creer eso? ¿No? Que se piensa revisar de forma tan importante la ley de zona franca, la política de inversión, que es lo que dijo la calle Poco respecto a Boña, ¿no? Porque supongo que sí. Ese es el principio cardinal. Ese es el principio cardinal. Conrado, déjame terminar. Sí, pero quería una interrupción. Supongo que si hay un planteo del tipo de esta inversión no puede venir si tiene beneficios distintos, es que se le va a aplicar el mismo beneficio al kiosco, Ese es el programa de fondo, ¿no? ¿Alguien piensa que es el programa de fondo político o económico? ¿No? ¿Esa es la propuesta que se va a aplicar mañana? No, yo creo que no. Claramente se intenta tirar a la política electoral una decisión de inversión que tiene las complejidades. Pedías una interrupción, Conrado. Dale. El Uruguay tiene una magnífica tradición. En 180 años de vida independiente, jamás, con la única excepción de la legislación sobre adjudicación de ondas de radio y televisión, jamás en la vida discriminó entre una inversión extranjera y una inversión nacional. Jamás en los 180 años de historia. Entonces, la legislación que va a aplicar y que ofrecieron en principio, como dice muy claramente el senador Bordaberry el otro día cuando interroga a los ministros, el doctor Jorge Valle, es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
Sin embargo, el gobierno tuvo que hacer un documento, en vez del de 2 páginas del doctor Valle, para permitir que se instalara Botnia, tuvo que hacer un documento de 90 páginas llena de obligaciones de parte del gobierno y sin obligaciones de parte del inversor. Por supuesto que la mejor legislación es aquella que tiene menos impuestos que graven a los ciudadanos, menos impuestos a las empresas, menos costos y menos trabas sindicales. Bueno, ¿Me enterito. permití una cosa, Castro? Sí, claro, Porque te voy a permitir. Yo sí, digo a ver. la verdad, la fantasía de la gente yo la entiendo. La de Connie no. Conmigo habló el presidente de UPM y me dijo con esta palabra: no hay ningún problema con los temas sindicales. Esto es una fábula de Connie. Ahora, usted puede viajar a Finlandia. El presidente usted le tiene dijo, esto es una fábrica. Pero además fábula hay de- varios empresarios que se lo pueden confirmar, que lo pueden invitar acá. Pero por si fuera poco, después el presidente de la compañía, no el presidente que está en Uruguay, el presidente de la compañía, en la visita presidencial, nos volvió a visitar dentro de una ceremonia que hizo el gobierno finlandés y volvió a acercarse y adelante de periodistas planteó: con el movimiento sindical vamos a cumplir todas las reglas laborales en el Uruguay. Entonces, esa magia de que hay 98 páginas, porque existe la fábula de Hughes de que el movimiento sindical va a parar todo, cuando en realidad lo irresponsable es opinar de inversiones en el medio que se están discutiendo las inversiones, esto es irresponsable con el país, lo haga quien lo haga, porque en otros momentos lo han hecho otros. Hay temas que deberían ser temas de Estado. E insisto, yo no estoy dispuesto a debatirlo como partidos de fútbol. Si es una discusión sensata, esto que se dice, la fábula sindical trabando UPM, es una fábula de las peores que he escuchado. Esto lo saben los empresarios, lo sabe la dirección de UPM, los empresarios que fueron en el viaje presidencial. Miren que fueron 100 empresarios y el único dirigente sindical que había era yo, ¿no? Fernando Pereira sale a tratar de tapar el sol con las manos, cuando lo que estamos diciendo es exactamente, y lo hemos dicho en 5 programas antes, que por algo el convenio República Oriental del Uruguay con UPM tiene una serie de normas que ratifican y quieren que se garantice el cumplimiento de ciertas normas y, por supuesto, implícito está que no se hagan los procedimientos de los que ya tenemos, porque tiene la propia empresa UPM o su antecesora Botnia y lo mismo la empresa Montes del Plata, la experiencia de ocupaciones, prepotencia, etcétera. Pero además, que los finlandeses pretendan que en el Uruguay haya una legislación laboral que se cumpla, es obvio. Lo que pasa es que para eso además le tienen que crear otra serie de condiciones sin los cuales no van a venir. Quiero decir una cosa importante. Creo que Me hay que parece que el invitarlo a un libro propio de Oscar fábula. Andrade, Tiene que hacer un libro el de fábula. propio Fernando, me permitís, por No, favor. pero tiene que hacer un libro de Bueno, fábula. ahora El otro día permito la dijo- palabra. Está escribiendo, Me tiene permiten, que por hacer un libro favor. de fábula. El propio Oscar Andrade acá ha manifestado matices con este acuerdo entre pero tiene UPM y que el ver, yo gobierno. planteé lo Ha laboral. mostrado matices, en lo laboral también. Por lo tanto, sería interesante discutir esto. Lo hemos asumido como compromiso con el propio Andrade, con Conrado, para que en algún momento también esté el PIT-CNT acá para tratar este asunto. Quería hacer un aporte, Nacho Muncho, sobre esto. Yo creo que más que la discusión global de si es conveniente o no para el país, si está alineado, como dijo la ministra de Industria, perfectamente el proyecto con los intereses del país, o si se dio más de lo que se debía, yo creo que lo que hay que mirar es la constatación de que hoy para invertir en Uruguay hay que dar unas condiciones especiales porque si no, no se concreta. Y si uno mira la inversión total extranjera del país, está siendo negativa. Está saliendo inversión extranjera del país en los últimos años porque básicamente no hay rentabilidad, esa es la realidad. Y ahí se une a lo de las tarifas, porque esto es agregarle más costos a la producción que hoy se está quedado sin margen. La naranja que se exprime, se le terminó el jugo. Entonces, ahí, ¿cuál es el problema de esto? Que esto implica que el empleo va a ser difícil que se recupere si el jugo no vuelve a aparecer en esta naranja. Ahí tenemos un problema serio con el Decía empleo en Lalo Uruguay. Fernández acá hace algunos días que a veces se pretende demonizar al sector sindical. De todos modos, Nacho, te pregunto, A Nacho, veces no. ¿el factor sindical incide también, según te consta, para que algunos inversores se alejen de Uruguay? Según las preocupaciones que dicen los empresarios, la regulación laboral es una de las principales. Esto es lo que dicen cuando se encuesta a nivel internacional, se compara Uruguay en rankings internacionales, aparece hace mucho tiempo la regulación laboral como una tranca. ¿Y eso les preocupa? Tengo un dato de hoy. Tengo un dato de hoy. A ver, dato de hoy. El World Economic Forum Sí. publicó
publicó el índice de competitividad internacional de 137 países del mundo, analizando 120 factores. El peor calificado de Uruguay de esos factores es el acceso y las condiciones del mercado laboral. ¿Sabe cómo estamos? 135 por rigidez del mercado laboral. Yo tengo un dato de hoy también. Es un foro que hacen empresarios, ¿no? Yo tengo un dato de eso es lo mismo que yo diga, mirá, sí, claro. Discúlpame, Conrado, me reuní en la Cámara de Comercio acerca de la valoración, los estándares lo pone la Cámara de Comercio. Para poner un ejemplo con respecto a ese foro. Sí. Una norma que establezca que un cupo de mujeres del MIDES tiene que ingresar en la obra pública, para ese foro te hace menos competitivo, es peor. Es una ley que genere ingresos para personas con discapacidad al trabajo, como la que se votó el año pasado y ojalá se vote este año, ¿no? Y la podamos resolver. Para ese foro te hace menos competitivo, es peor. Es una lógica armada de la perspectiva empresarial más neoclásica, ¿no? En esa perspectiva, cualquier derecho laboral, cualquiera, las 8 horas, el aguinaldo, el pago, el despido, cualquier derecho laboral te hace perder competitividad. Bueno, no quiero ser primero en esa lista, por favor. En la lista de derechos sociales y laborales, último, no quiero estar, ¿no? Si no tuviéramos nada de eso, encabezaríamos la lista. Igual no me contestaron algo, ¿no? Ningún país o es como dice mucho, que hay que darle a la inversión extranjera o nacional estímulos, o es como dijo la calle Po, que dice si doy un estímulo, es el mismo para todos los vecinos. Entonces, si alguien no paga aportes patronales, que nadie pague aportes patronales, pues fue lo que dijo la calle Po cuando se refiere al tema UPM, todos tienen que tener la misma condición. O esto es demagógica, o lo otro no se necesita. Entonces, cuando ponemos todo en campaña electoral, después hay que hacerse cargo del discurso, ¿no? Y entonces, ¿qué haremos con la zona franca? Si todos tienen que tener lo mismo. Nadie puede tener un privilegio, ¿no? El vecino, ¿por qué va a pagar impuesto patronal? Bueno, eso no es lo que pasa en Uruguay. Y con la energía en particular, no es cierto que los costos de la energía aumentaron. Los costos de la energía, si uno mira la encuesta anual de actividad económica y el valor bruto de producción, bajaron de 0,79 hace 12 años a 0,4 hoy. 0,4, a pesar de que pagan la mitad de lo que paga la tarifa residencial un vecino. Bien, vamos a volver sobre el tema que nos convoca para esta noche. Ale Labraga tenía datos sobre lo que planteó el sindicato de UTE. Exactamente, bueno, justamente lo que decía Oscar respecto al 0,4. Sebastián Herrera estuvo hablando en CX36, también los trabajadores de UTE se comunicaron a través de un comunicado en el diario La Juventud y hablaron acerca de esta estructura de la tarifa eléctrica que ellos consideran que paga más el que menos tiene, ¿no? Y hablando del gran consumidor, como decía Oscar, a quien le cuesta un 0,4% de sus ingresos, sin embargo, cuando estamos hablando de hogares, esto va a un 4% de los ingresos. Y si se habla de hogares de las franjas más pobres, reitero, según los trabajadores de UTE, esto se multiplica por 10 veces más. 25 veces más cara la energía para una persona que vive en la franja más pobre que para una empresa. Y también, Daniel, otra de las cosas que ellos hablaron y que muchas veces se dice, bueno, se habla, se critica un aumento, pero ¿cuál puede ser la solución? Bueno, justamente el sindicato de trabajadores de UTE lo que propone es que la potencia contratada hasta 3,7, que es la de las tarifas residenciales, ¿no? La primera franja de consumo de 200 kilowatts, a esto se le quite el IVA. Y que esto se puede realizar si, por ejemplo, como contrapartida para balancear esta quita del IVA, lo que se puede hacer es llevar un aumento a las franjas que gastan más. Por ejemplo, y mencionan uno de los casos, dice, las personas que en su casa tienen una piscina y están calefaccionando el agua con energía mediante una bomba. Claro, para complementar. Sí. No siempre tuvieron IVA, ¿no? El IVA se le puso a las tarifas públicas en el 96 y después se le puso el COFIS. El Frente Amplio rechaza que esto se trate de un ajuste fiscal. ¿Vos me permitís meter una noticia de hoy? Una noticia de hoy. Me interesa, pero permitime, Fernando, para ordenar un poco el debate, porque si no nos distraemos demasiado. Acá lo que también se ha ponderado, y me gustaría que Nacho en algún momento se refiriera al asunto, es que el ajuste salarial también estará por encima de este ajuste tarifario. Y que hoy hacían algún cálculo y en realidad, contemplando todos los ajustes, para un bolsillo común y corriente será algo así como cerca de 200 pesos, ¿no? 170 pesos, y que de ningún modo puede hablarse en tal caso de un tarifazo. Pero después, en todo caso, volveremos a este sendero. Decía Fernando, noticia de hoy, a ver. Para empezar... ¿Para contrastar con la de Coni? No. No me digan que es un torneo de primicias, porque me gustaría también. Hubo 27 ocupaciones el año pasado sobre 172.000 empresas. Ojalá a mí todos los promedios me dieran así, porque no me da ninguno así. Todos me dan mucho peor. Ojalá.
Entonces lo que te digo es, cuando te colocan que en el Uruguay parece que estuviera prendido fuego por conflictos sindicales, es una verdadera fantasía de los que alimentan este discurso. Parece que todo está incendiado, que la pradera está incendiada, cuando en realidad estamos en una conflictividad muy baja. ¿Producto de qué? De que hubo la mayor parte de acuerdos en los consejos de salario. No es que los empresarios cuando van sensatamente a negociar no acuerdan, van y acuerdan. Un pequeño sectores de grupos no acuerdan y el Estado lauda, solamente en el salario y en las condiciones de trabajo. Ahora bien, segundo aspecto. Para mí, Mónica dijo lo real. Lo único que yo discrepo es con la fecha. Para mí estamos en campaña electoral desde 1985 para acá, sin parar ni un solo mes. Y este es un problema uruguayo. Entonces no nos permite discutir... No, es un gran problema, porque nada nos permite discutir con sensatez. O le ponemos tarifazo o le ponemos rebaja, cuando en realidad ninguna de las dos cosas se adecua a la realidad. Ni hay una rebaja de tarifas, ni hay un tarifazo. Hay un ajuste que, desde mi punto de vista, en alguna línea, en esto del... UTE genera energía eléctrica más barata. Debería eso verse reflejado en la luz de los uruguayos y del sector productivo, porque ese es generador del empleo que los uruguayos vamos a tener. Ahora, atender al sector productivo no es mala palabra para el movimiento sindical. No lo es. Discutir competitividad no ha sido nunca mala palabra para el movimiento sindical uruguayo. Discutir productividad, estamos dispuestos. Ahora, cuando vamos a los consejos de salarios, estas discusiones se retrotraen. Claro, lo que pasa también, Fernando, es que de pronto la gente lo que ve son aquellos, no sé si se los denomina paros estratégicos, pero lo cierto es que vinieron los finlandeses a mirar las vías del tren, no pudieron por una medida sindical. Hace poco vinieron canadienses a ver cómo estaba el tema de la carne, para ver si efectivamente podría fortalecerse el vínculo comercial con Uruguay a través de la carne, y resulta que había paro en los frigoríficos. Por eso, a veces, esa es la percepción que yo llegué a Alemania y había paro en los aeropuertos. ¿Y vos crees que los alemanes dejaron de recibir inversiones porque había un paro en el aeropuerto? Y sí, la gente para, por sus derechos, para. Al tema de tarifas versus aumentos. Versus salarios, por ejemplo. Bueno, lo primero, yo creo que hay que tener cuidado cuando se mide la evolución del último año del IPC versus la evolución de las tarifas, porque estás empezando un nivel altísimo. Uruguay tiene el nivel de tarifas más alto de la región por lejos, entonces que suba menos que el IPC de un nivel tan alto no tiene sentido para mí. No tiene ningún sentido comparar con la evaluación del IPC de las tarifas. Segundo, hay que mirar los costos internos de las empresas. Nosotros tenemos dos unidades reguladoras que tienen parte de sus cometidos analizar los costos de las empresas públicas. Tenemos 100 personas, 100 funcionarios trabajando en la URSEA y la URSEC, que tienen dentro de sus cometidos analizar la calidad del servicio y las tarifas técnicas, como se llama. Antes tenían más potestades, antes del 2011 tenían la potestad de influir sobre la fijación de tarifas. Se le sacó eso para darle justamente... Entonces, no es técnico, es político. Este aumento es político. Este es un aumento que se elige un camino para evitar que el déficit fiscal siga aumentando. Lo eligen los políticos, el sistema político, en este caso en el gobierno. Sí, y yo digo que ese es un camino que no es el mejor camino, es un camino que genera costos de eficiencia para la economía de mediano y largo plazo y que genera algo que es hoy muy importante, más allá del salario, porque recién decías que el salario va a crecer más que las tarifas, por lo tanto no hay preocupación. Para los que tienen trabajo, pero hoy tenemos muchas personas, tenemos 48.000 puestos de trabajo menos que los que había en diciembre del 2014. ¿A qué responde eso? Responde a muchas cosas, pero alguna de las cosas que responde es a la rentabilidad, es lo que ha aumentado el costo, y es que todo el que quiera ampliar una empresa hoy está pensando en la forma de minimizar la contratación de mano de obra. Quiero ver qué está opinando la gente en las redes sociales. Antes con Mónica, que me pide la palabra. Quería complementar esto que decía Ignacio y también lo que decía Fernando. Creo que desde el año 85 es probable que estemos en campañas. Las campañas por lo menos duran 2 años y medio, puede haber algún periodo de tranquilidad, esperando que pase la luna de miel con los gobiernos nuevos. Pero también es verdad que los grandes dirigentes políticos que pensaron en los intereses del país, que miraron a largo plazo, después les fue mal desde el punto de vista electoral. Por hablar solamente de los grandes, Wilson, Jorge Valle, Líber Sereñi, y seguramente me olvido de muchos, que trataron de plantear cosas como políticas que pueden doler al principio, que pueden ser impopulares, pero que están favoreciendo los intereses del país para evitar males mayores en el futuro, y después salen perdiendo. Entonces, yo qué sé. Pero lo que quería comentar sobre lo de Ignacio es que hay el gran olvidado de estos debates que están poniéndose intensos en los últimos programas entre mis dos compañeros de panel, es la clase media.
¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del empresariado o de los empresarios, hablamos de una persona que tiene un comercio y que tiene un empleado o dos y que cada vez le cuesta más pagar sus obligaciones sobre esos empleados y además conseguir una rentabilidad, no para hacerse rico, sino para poder vivir, para mantener un nivel, sea con piscina o sin piscina, que supuestamente se ganó trabajando y que tiene derecho a tenerlo y que fue en determinadas condiciones que cada vez se le van haciendo más difíciles. Ajá. Y también la gente que está preocupada por su empleo, o porque tiene subempleo, o porque cada vez le alcanza menos, porque en términos reales no se va acompasando o los costos son más caros, o porque le cuesta más aspirar a más, que es a lo que todos tenemos derecho. Bien, me pide la palabra Conrado y también Oscar. Antes, lo que había prometido. ¿Qué está diciendo la gente en las redes? Tengo una persona que está señalando una comparación. No sé si en algún momento podemos tenerlo allí en la pantalla. Habla de febrero de 2005. Allí la nafta estaba a 13 pesos, el dólar a 30 pesos, la UI estaba a 1,43,54, el barril de petróleo a 110 dólares, 3.300 pesos pone entre paréntesis. ANCAP reporta ganancias, nos remite a 2005. Enero de 2017, y allí viene el cuadro que presenta este televidente. La nafta a 45 pesos, el dólar a 29 pesos, casi igual que en aquel 2005, la unidad indexada a 3,5017, el barril de petróleo a 40 dólares, algo así como 1.160 pesos. ANCAP dice como corolario, digamos como comentario, continúa reportando pérdidas y técnicamente está en quiebra según lo que considera este tuitero. No es cierto lo de la pérdida. Yo quiero dar dos datos, porque Yo tengo un par para Conrado. Ahí está. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero quiero refrescarlo. Hace 8 años, en realidad desde el año 2006, el gasoil que produce ANCAP tiene un precio interno, incluido el impuesto, no tiene impuesto a los combustibles, tiene solo el IVA, siempre superior a lo que se llama el precio de paridad de importación. Siempre. Desde el año 2006 y estamos en el 17. ¿Ah? En los 11 años la cifra no la sumé. Pero yo hice este trabajo. Tomé los últimos 3 años del ANCAP, año 2015, 2016 y 2017, solo los 10 meses que están la información del precio de paridad de importación, porque cerró a octubre, y lo calculé en función de las ventas totales de gasoil, que son una cifra del orden de 800, pero está hecho al centésimo, y la diferencia de precio entre el precio de paridad de importación, y quiero decirles que esto no es un invento de la NASA, es decir, ¿cuánto costaría si se importara el combustible comprado en el mercado internacional? Hay un inmenso y monumental mercado, se trajera, se pagara el flete, el agente comercial que lo importa ganara su margen, está con margen, y luego lo ofreciera a la venta cumpliendo con los impuestos locales que incluyen el mamarracho del fideicomiso del gasoil, que son 3 pesos 513, que solo para Montevideo y perjudica y es pago por todo el interior. Bueno, en los últimos 3 años, que no son 36 meses sino 34, porque este año yo solo pude computar 10, la ANCAP, a través del precio del combustible, le cobró a fleteros, taximetristas, transportistas y productores agropecuarios, que son los que usan el gasoil, ningún señor con Mercedes, porque con este gasoil que fabrica y vende ANCAP, un Mercedes no anda. La cifra, Conrado, a ver. 1.015,8 millones de dólares. Un escándalo. Oscar. 1.015 millones de dólares. Bien. A ver, a mí me extraña que Conrado, que fue director de acá, que lo tendría que saber de memoria, o sea, ¿se refina en Uruguay o no se refina en Uruguay? No se puede refinar alguna cosa así y otra no en Uruguay. ¿Me explico? O sea, la ANCAP si refina, tiene que refinar todo. Una parte del petróleo sí, una parte va para gasoil, otra parte para nafta, y el cálculo es global. No hay cálculo parcial, el cálculo es global de todos los combustibles. En el cálculo de todos los combustibles, la Ursea, bueno, el año pasado
si hubiéramos importado todos los combustibles, cerrábamos la refinería, sueño dorado de Conrado, cerramos de punta a punta la refinería, hubiéramos gastado 65 millones de dólares más. En los 12 años estos, en 10 años, el precio de comparación de todos los combustibles, que es el que hay que hacer, aparte que tendríamos que colocar que en el gasoil hay un conjunto de medidas para el agro que tienen que ver con subsidios, apoyos, fue favorable para este lado. Pero UTE fue favorable. Miren una de las cosas que discutimos 3 programas seguidos con Conrado incorporado. ¿No dijo Conrado que la conexión energética con Brasil eran un montón de fierros viejos? Un montón de fierros viejos que no nos iban a convertir, eran un montón y que no se iba a exportar por ahí. Y voy a pedir a producción, si no hoy para el programa que viene, un solo dólar íbamos a recibir. ¿Sabe cuánto tuvo ganancia este año la UTE por la conexión energética con Brasil? Por Melo, más de 100 millones de dólares. Vendido a 130 dólares el mega. Cuando decimos que comprarle ahora a UPM, que es parte de la polémica, 75, a 130 dólares el mega. Todo ganancia, porque era energía que si no teníamos que hacer. Esperamos la autocrítica de Conrado. 1/3 de lo que salió la obra se pagó en un año. Bueno, y dijimos acá que era política de Estado. La obra no salió 300. No estamos hablando del tema que me preocupaba hablar, ¿no? Que era de hecho, le iba a preguntar a Fernando Pereira, porque hay mucha gente en las redes, lo de las redes viene luego, con calificadísimos invitados también para esta noche, pero en las redes se decía, bueno, ¿el PIT-CNT va a salir ahora a protestar, a manifestarse por este ajuste tarifario? No le llamemos en todo caso tarifazo ni fiscalazo, pero va a salir a protestar, van a convocar a marchas. Si yo convocara paro por lo que piden las redes, no tendríamos ni un solo día de trabajo. Pero por puntual, Fernando... Para serte franco, por todos, la parte afectada siente que hay un paro general. ¿Entiendes a qué punto voy? No creo que vaya a ser movilizaciones porque, lógicamente, lo que planteó Ignacio, que los salarios van a crecer bastante por encima del promedio de lo que suben las tarifas, hacen... ¿Y qué van a hablar el martes? ¿Se van a juntar el martes por este tema? Porque hay que analizarlo con sentido común. La propuesta de AUTE que acaba de leer Alejandra es una propuesta muy coherente. Dice, señores, si hay en la sociedad un grupo de personas con menos capacidad de pago que se le llevan el 4% del salario y en algunos hogares bastante más. Bueno, atendamos esa parte de la sociedad. Te la hago bien fácil. De aquí al martes se van a reunir, el propio martes van a estar en el PIT-CNT. No me la haga fácil porque no es fácil. No, es que te lo voy a hacer fácil en estos términos. De aquí a enero, ¿hay voluntad del PIT-CNT de plantear que, por ejemplo, la tarifa eléctrica sea más baja? Claro, como planteó y que no se ajuste en enero, Como planteó Alejandra, que hay sectores de la sociedad... Alejandra, presidente. ¿Puedo dar un dato más? A ver, no, Ale. Quiero sumar algo a esto también. Fernando, quiero sumar algo porque estaba leyendo recién varios mensajes que hablan también del tema de la gente que está colgada de la luz y de toda la luz que se va por ese lado, claro, ¿no? Menos del 1%. No. Menos del 1%. 7. Pero ¿cuánto es? Hay cifras que son bastante altas, Oscar, no sé, por eso me parece el Papa que es un tema que... dice algo para los religiosos. Según el balance energético nacional 2013, el 20% representa todo el gasto del consumo residencial. Todo el gasto. O sea, el 80% de la electricidad que gastamos gastan los grandes consumidores. ¿No? Pero acá colocamos como que... que pague más el que tiene más. El Papa Francisco dice algo tan claro como que dice, a los pobres hay que darles lo que se les debe. Fernando, el PIT-CNT te va a proponer que pague más el que tiene más. Permite que les lea un documento. Sí, es eso. No hay tiempo. Que pague más el que tiene más. Conrado, que pague más que el que gana 15.000 pesos. Es natural que sea así en cualquier sociedad equilibrada, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, en Alemania. Primero. Este debate, digamos, ¿contribuye, Nacho? Claro, lo que tenemos que entender es que las condiciones actuales se hacen muy difícil invertir en Uruguay y todos los inversores, yo no me refería a la inversión extranjera, como dijo Oscar, sino se hace muy difícil para el uruguayo de a pie que está invirtiendo, uno que tiene una empresita con un empleado, el monotributista, todos estos hoy no tienen más forma de avanzar y esto es un masazo, este tarifazo es un masazo. Ahora imaginemos al que gana 12.000 pesos, ¿no? Claro. Yo ese me lo imagino y lo apoyo. Ahora imaginemos al que tiene que vivir con 12.000 pesos. Pues yo me quiero colocar del lado del inversor para que siga invirtiendo en el Uruguay. No estamos en el peor momento de Uruguay en inversión desde ningún punto de vista. No estamos en el peor momento de empleo en el Uruguay desde ningún punto de vista. No estamos en el peor momento de inflación en el Uruguay desde el punto de vista. Estamos en campaña electoral, como dijo Botero. Y en campaña electoral se discute UPM como si fuera el final del mundo, se discuten las tarifas como si fuera el final del mundo, se discute el tema de la conflictividad como si Uruguay estuviera ardiendo en conflicto y no está pasando.
Entonces, de verdad, es que estamos en debate para un libro, Bien. que Connie lo va a escribir seguramente. Muchas gracias, Fernando, por estos minutos. Muchas gracias, Nacho. No tengo tiempo. Realmente vamos a seguir en el tema. Ale, ¿qué dicen las redes? ¿Qué dice la gente? Y además, sobre las redes venimos en el segundo tramo. A ver. Bueno, sobre este tema, Daniela, hay absolutamente todo tipo de opiniones, ¿no? Esto que mencionaba recién como resumen, el tema de la gente que está colgada de la luz. Después, por ejemplo, Marcelo Ritó dice por acá, la explicación de la subida de la nafta, otro de los temas que estuvo aquí en el tapete, es porque subió el petróleo. Todas las veces que bajó no hubo ni baja de la nafta ni explicación. María Eugenia Almirón dice, el aumento de tarifas atenta contra la clase media que tiene comercio y contra la producción, por lo tanto atenta contra la competitividad de productos exportables. Algunas de las tantas voces que ustedes también van leyendo allí en la pantalla. Bueno, muy bien. Y sobre redes vamos a venir en el segundo bloque de todas las voces. Les recomiendo porque estarán calificados, invitados esta noche. Antes un consejo de Ale. En un minuto les doy los invitados del segundo tramo, ¿vale? Sí, exactamente, porque te queremos contar que la peluquería Liber Luna es sinónimo de servicio y calidad. Reafirma tu estilo en cualquiera de nuestros salones, en Punta Carretas, en Pocitos, en Tres Cruces, en Parque Valle o a través de liberluna.com. Y también los podés seguir a través de Facebook. Y como estamos en diciembre, también te contamos que Mundo Pirotécnico, la empresa de fuegos artificiales 100% uruguaya, celebra sus 20 años de vida con 20 ofertas imperdibles para los revendedores. Mundo Pirotécnico les agradece también la fidelidad de sus clientes y renueva su compromiso con la excelencia porque su seguridad es nuestra tranquilidad. Muchas gracias, Ale. Nacho, muchas gracias por tu presencia. Siempre es muy grato recibirte. A ver, ¿qué tenés ahí? Recordando mis mejores momentos. Disculpas que allí me anticipé a agradecerles a Nacho Monzo y a Fernando por ahí. Muchas gracias. Da gusto contar con ustedes, más allá de que a veces se arma como una cosa candente aquí, y es lo que sucede en las redes sociales, aunque creo que en las redes o en los medios sociales, como dice Alan Mizrahi, las cuestiones ya van más de choque, ¿no? Por lo menos esa es la percepción que se puede llegar a tener cuando se debaten estas cuestiones, por ejemplo, cuando, como les decía yo, el péndulo iba del tarifazo al manijazo, ¿no? Entonces el oficialismo dice que hay manijazo de la oposición y la oposición entiende que se trata de un tarifazo. Estarán Ana Laura Pérez, periodista y gerente de producto digital del diario El País, y Alen Mizrahi, director del Grupo Radar, grupo que presentará en algunos días una encuesta que tiene que ver con cómo nos comportamos los uruguayos ante las redes sociales o en realidad ante Internet. Algún datito de pronto le sacamos a Alen luego de esta brevísima pausa en todas las voces. Estoy tuiteando y no llego. A ver, voy a poner, claro, todas las voces es también esto en la pausa. Tuiteo en vivo y ahí está un video que les recomiendo, sí, les recomiendo. Apasionante, esto continuó y da gusto porque además después todo se encausa en el amor, dijo Laura Pérez. Advertiste amor acá. Hay cariño, hay cariño. Claro, se quiere. Sí, exactamente. Están Alen Mizrahi, muchas gracias Alen por tu presencia. Es director del Grupo Radar, también docente. Ana Laura Pérez es periodista y gerente de Producto Digital en El País. ¿Qué es Producto Digital en un medio tradicional? A ver. ¿Qué es Producto Digital en un medio tradicional? Es mucho, es de todo y en general muy cambiante, porque es eso. Claro. En general tiene un componente incluso de tipo hasta comercial, o sea, tiene un componente comercial, implica haber hecho como un cruce en algunas cosas, y tiene que ver con producir, por ejemplo, contenidos para anunciantes, por ejemplo. Pensar las cosas como de distintas maneras. Sí, ese concepto de la multiplataforma. Exacto. ¿No? Y allí, por ejemplo, ¿hay pesos específicos que han cambiado, que han variado? ¿O lo tradicional sigue siendo lo que aporta? No, los pesos específicos están variando. Hace 2 o 3 días salió un informe global de una consultora que es propiedad de una de las agencias más grandes de IPG y internacional, y lo que dice es que por primera vez en la historia la inversión en digital es la primera de todas. Exacto, exacto. Alen, ¿te sorprende esto o no? Porque en tus propias clases ya habías advertido que íbamos como camino
a este tipo de definiciones, los medios tradicionales ahora casi que hermanados a los medios digitales y a los medios sociales. Tú dices eso, no son redes sociales, son medios sociales. Son medios sociales. Lo de redes sociales es una mala traducción de social media. Claro. Mirá, uno de los datos más interesantes es que, y es algo que vemos a diario, solo que no lo registramos, la gente está al mismo tiempo en distintos medios. Entonces, está mirando la televisión, está mirando un partido de fútbol. Yo ayer me iba enterando de lo que estaba pasando en el estadio con Twitter. Claro, claro. Entonces tenía la radio prendida, pero que escuchaba distraídamente, tenía Twitter, tenía obviamente los gritos de mis vecinos y entonces te das cuenta que hay gente que está mirando la televisión, está al mismo tiempo con la computadora, está al mismo tiempo con el celular. Y entonces todo empieza a confundirse, medios tradicionales y medios no tradicionales. Entonces cuando ves que la gente está en promedio N horas por día usando Internet, pero no son necesariamente todas esas horas las que les están quitando a los medios tradicionales. No, se están superponiendo. Al mismo tiempo están en uno y en otro. Las multipantallas. El concepto de multipantalla, porque además muchas veces se vuelve mucho más atractiva e interesante la pantallita chica que la grande que tenés enfrente, que es la de la tele. Porque Twitter es como un sofá de living gigantesco. Exacto, conceptualmente vos te sentás con un montón de gente a compartir algo. Entonces hay un algo que estás compartiendo, que no está en Twitter. En realidad, muchas veces la lógica de la segunda pantalla en Twitter funciona así. Tiene que haber un algo, y de hecho hay fenómenos varios en el mundo de programas de televisión que aumentan su rating a partir de las redes sociales, porque vamos todos a mirar lo que todos mis amigos están hablando y nunca miré. Claro, voy a mencionar algo que le gusta a Mónica Botero, más allá de que no es de mi autoría, el círculo rojo, al que lo dimos siempre. ¿Por qué el círculo rojo parece que tiene como cierta predilección por Twitter, cuando la penetración más importante, me parece también en Uruguay, es de Facebook? Sí, no solo de Facebook, sino que además Instagram le caminó por arriba a Twitter, pero Instagram hoy ya tiene más del doble. Y acá en Uruguay estoy adelantando un dato que vamos a presentar la semana que viene. A ver, me interesa. Era lo que quería. No, Instagram ya tiene más del doble de usuarios de Twitter en Uruguay. Y con una frecuencia de uso altísima. ¿Y qué uso se le da? ¿Es simplemente la fotito? No, es un montón de cosas. Es escribir sobre marcas, más allá del chusmerío, ¿no? Y lo que la gente cuenta y saca la fotito de la barra en el bar. Es escribir sobre marcas, comentarios sobre marcas, quejarse, hacer comentarios positivos sobre marcas, sobre empresas. Hoy Instagram se ha transformado en una herramienta espectacular para la difusión de lo que las marcas tienen para decir. A veces a partir de las cuentas de las propias marcas, pero muchas veces a partir de los famosos influencers, ¿no? De los influenciadores. Gente que tiene 15.000, 20.000 seguidores y que una marca le pague para que diga, usa tal jabón. Bueno, vamos a ir con nuestros invitados más adelante. Quiero irme con el panel y tengo además un informe que tiene que ver con, sobre todo la contracara o la cara más triste de todo esto, que es el asunto de las redes sociales y asociadas a la violencia, al escarnio público, a las manifestaciones más groseras y más precarias. Lo que decíamos en la introducción, parece que nos brota algo y lo tenemos que escribir. Y después, bueno, si estuve equivocado, bueno, que se encargue el tiempo de decirlo, pero yo no. Oscar, ¿cómo te ha ido con tu cuenta de Twitter? Lo personal, las redes saturan un poco, ¿no? O sea, hay dos espacios, ¿no? O sea, ¿cómo combinás la comunicación personal, que para mí es insustituible? O sea, no hay mensaje de Facebook, no hay mensaje por Twitter que valga más que un abrazo. O sea, no hay. No. ¿Cómo combinás la circunstancia de la posibilidad de comunicación, información de la red social con lo personal, que es lo vivencial, lo práctico, lo concreto, que me parece que es lo que también hay que tratar de que no te desborde? Porque un problema que tenés es decir, bueno, entonces dejo de tener amigos reales porque tengo un montón de amigos virtuales. Y mi estado de ánimo va a estar mejor si tengo muchos me gusta. Y voy a ser más popular si tengo más gente que me sigue en tal aplicación. Y voy a ser más... Y te termina generando un condicionamiento a tu cabeza, que eso lo viven muchísimo los jóvenes, que puede estar o alegre o frustrado en función como le fue en la cuenta, o con un grado de dependencia
de la red social, que es muy duro, que hay que saber trabajar también, ¿no? Ojalá que no lleguemos a los extremos de Black Mirror, ¿no? Que es algo que es espeluznante, ¿no? Es una serie que en realidad lo que hace, me parece, cuando uno la mira, es perturbarte, ¿eh? Yo lo digo sinceramente, te queda esa percepción. Es tal, y además se vincula con lo que decía Oscar, es tal la adicción que puede llegar a generar este tipo de redes que a veces termina en extremos dolorosísimos. Tengo al doctor Ignacio Durán en línea. Ale. Vamos a repasar por qué razón lo estamos llamando a Nacho Durán. A ver. Bueno, Ignacio Durán está atendiendo el caso de Marcel Quebrolian. Ustedes lo conocen, humorista, carnavalero, hombre que además siempre ha demostrado públicamente su pasión por Rampla. Lo veo siempre en el Olímpico o cuando Rampla juega de visitante con su camiseta. Y Marcel, como mucha gente, obviamente, como decía Len también, el tema del fútbol lo está expresando a través de las redes sociales. Y hace unos meses, cuando en el comienzo del reciente campeonato Apertura, cuando Rampla jugó con Defensor, en el clausura, perdón, puso por allí algún tuit que decía impotencia total en el Olímpico. Esto fue a raíz de un penal que cobraron contra Rampla. Increíble penal que cobra el juez, un robo a mano armada. Este fue uno de los tuits. Y el otro decía, el fútbol uruguayo no merece estos jueces que se equivocan siempre con el mismo y definen partidos protegidos por periodistas funcionales. Hubo una denuncia por parte de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol. En un momento Quebrolian había pedido disculpas. Después la AUDAF volvió a hacer una denuncia y la sorpresa fue que la fiscal solicitó que se lo procese, Daniel. Doctor Ignacio Durán, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Daniel, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿En qué está esta situación? ¿Cuál es la circunstancia que deberá enfrentar Quebrolian en las próximas horas? Lo concreto, como decía recién Alejandra, es que estamos convocados para la semana que viene, para el miércoles, por el pedido de procesamiento de la fiscal Ana María Telechea, porque se le imputa a Marcel reiterados delitos de difamación e injuria por esta situación, por las críticas a los jueces. Bien, ¿cuál es la posición de la defensa, Nacho? La verdad que estamos, para ser sutil y respetuoso con la colega que actúa del otro lado, estamos bastante sorprendidos. En primer lugar, es un pedido de procesamiento que desconoce brutalmente lo que es la legislación actual en materia de libertad de expresión, que no se acompasa con lo que es la tendencia internacional, donde el árbitro, por su condición de tal, está expuesto, como lo es un funcionario público, a la constante crítica, al escrutinio de la gente. Y bueno, esta fiscal obviamente desconoce la normativa vigente y pide un procesamiento que para nosotros es absolutamente infundado y que no corresponde en absoluto, ¿no? Bien, doctor, ¿en algún momento Quebrolian había sido advertido de que si persistía en estas prácticas a través de sus cuentas podía tener este tipo de derivaciones? Hubo una primera instancia, una primera audiencia donde cuando Marcel pensó que esta denuncia ellos pretendían decir como que refería a un determinado árbitro, él hace una crítica constante a los arbitrajes y los pone en tela de juicio porque se han equivocado de forma reiterada y obviamente esa crítica está amparada y está absolutamente legitimada por la legislación actual. Marcel se pide disculpas en la audiencia en el sentido de que no se refiere a ninguna persona en particular, sino que habla sobre el referato en general. Entonces, ahora que se amplía esta denuncia, nos sorprendió mucho que se le diera trámite por dos motivos. Primero, porque no puede ser que una fiscalía pase por alto lo que es la modificación. Esto, para que la gente lo sepa, se introdujo esta modificación al artículo 336 del Código Penal por la famosa ley de medios, que es la 18.515, que prevé expresamente la exención de responsabilidad a aquella persona que efectúa o que difunde cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público. Vaya si el fútbol para los uruguayos son asuntos de interés público. Entonces, que haya un pedido de procesamiento ante la expresión o ante la opinión sobre un arbitraje es realmente sorprendente. Bueno, pero ¿cómo se pone en las redes con el tema del fútbol? Muchas gracias, doctor Durán. Simplemente una consulta más allá de este caso, porque defiendes también al ex vicepresidente Raúl Sendic, que había recibido amenazas mediante las redes sociales. ¿Se puede hablar de un avance en ese caso? Bueno, vale aclarar que una vez que decidió renunciar a la vicepresidencia, también se comunicó al juzgado penal que desistía de la denuncia, entendió que toda esa situación se daba en el ejercicio de la vicepresidencia y bueno, para estar un poquito incluso alejado de lo que es el ruido y todo lo que supuso
su persona durante el mandato. Al renunciar también prefirió desistir de esa denuncia presentada oportunamente. Nacho Durán, muchísimas gracias. Un abrazo desde acá. A las órdenes, saludos para todos. Bien, así de delgada es la frontera entre lo que se considera libertad de expresión y ya, digamos, el abuso. ¿Comparten ese concepto? ¿Es duro determinar, delimitar lo que es libertad de expresión y de opinión y de lo otro? Sí, pero ahí, a ver, Mónica no me deja mentir, por ejemplo, a los periodistas se los ha perseguido históricamente por denuncias de difamación e injurias. Ahí hay un tema, digamos, yo estoy en contra de cualquier denuncia que intente callar a una persona que tiene derecho a expresarse como quiera. Pero ahí el problema no está necesariamente dado por las redes sociales, porque de hecho Marcel Querolini es una persona que es pública y que podría haber expresado esos dichos. Ahí, en todo caso, lo que sí hay un componente de las redes sociales es la famosa inmediatez, ¿no? Que de repente una persona, justamente es un caso llamativo, por eso es una persona que está acostumbrada a hablar públicamente, a ser una figura pública, a tener que pensar antes de hablar, y así todo le pasa algo así en la bronca de un partido de fútbol. Ajá, Conrado, voy contigo. Quiero que Alén también participe de este concepto vinculado a la libertad de expresión, ¿no? Porque además, Ana Laura decía una cosa interesante. Sí, efectivamente, los periodistas hemos estado sometidos a esto, pero en el ejercicio de una profesión, que tiene algunas técnicas. Conrado, luego Mónica también. El principio general de las sociedades libres es que yo puedo decir lo que se me ocurra y responsabilizarme de lo que digo. Y como hay una obligación de proteger el honor de ciertas personas, si eso alguien entendiera que afecta a su honor, puede ser objeto de una consideración por violación al honor de esa persona, toda vez que esa persona no sea una persona pública. Porque felizmente nuestra legislación dice que los que estamos expuestos al público tenemos que bancarnos todo, y así ha sido y deberá ser siempre en este país. Mónica. Bueno, yo tengo un matiz, coincido en todo con Connie, pero creo que los que estamos expuestos al público, en especial los que son funcionarios públicos, quizá no todos, aunque yo creo que hay que bancarse, y de hecho uno banca. Estoy de acuerdo en que, por supuesto, el tema de libertad de expresión acá no está en cuestión. Sí, como todos tenemos derecho a expresarnos todo lo que queramos. Hay un límite que es el cometer un delito, el divulgar una difamación o el de encarnizarse con determinada persona que tiene derecho a reclamar. Si se siente ofendida o cree que se cometió un delito, tiene todo el derecho a reclamar judicialmente. Eso no quiere decir, uno, si está convencido que lo que está diciendo y es una información, uno profesionalmente tiene el deber de seguir aportando pruebas y demostrando que lo que está diciendo es cierto. Ahora, el tema es, primero, a mí me parece que las legislaciones en el mundo están quedando obsoletas, porque no están siendo herramientas aplicables a esta nueva realidad que está cambiando las cabezas. Hay acuerdo. Por otro lado, decía que también me parece que el análisis de estas cosas hay que hacerlo con una perspectiva generacional. No es lo mismo como lo vemos y lo vivimos las personas que quizá mayores de 50 o de 60, yo me quiero poner en los más jóvenes, o con los que estamos en el medio, los de 30 y pico y 50 y pico, con los chicos menores de 30 años, que ya nacieron incorporado con esa dinámica, y creo que la legislación les va a parecer que es china, ¿no? ¿Hay algo de eso? A ver, la diferencia, lo que ha cambiado en el mundo con las redes sociales es que hoy, antes si vos querías expresar una opinión, estabas enojado con algo que te pasó, ¿qué hacías? Le mandabas una carta a búsqueda y con un poco de suerte Danilo Arbilla la publicaba en algunas semanas, no se sabía cuándo, y después eventualmente iban a haber respuestas, pero todo era un proceso larguísimo y tenías que tener la suerte de que te la publicaran. Hoy que cualquiera llamaba personalmente ¿Cómo? Danilo Arbilla llamaba personalmente al remitente, a Laura también, para chequear que fuera exactamente la persona que decía que era. He mandado varias, algunas fueron publicadas y otras no, pero ahora cualquier individuo
tiene lo que yo llamo el cajón de verduras en el que te parás en la plaza para arengar a la gente, que se llama redes sociales. Entonces, cualquiera tiene 15.000, 20.000 seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram, en la red que sea, y dice lo que se le canta, como se le canta, y entonces ahí, yo no soy un experto en derecho ni pretendo serlo, pero efectivamente hay una frontera muy fina entre la libertad de expresión y la difamación y la injuria, ¿no? Y allí está el tema de los comentarios al pie de las notas, Sí. por ejemplo. Eso es tremendo. Sí, ¿cómo manejan eso? Yo no quiero estar en los zapatos. Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Porque es moderar, en fin, es elegir. Hay una carga subjetiva enorme, me imagino, en la toma de decisiones. Sí, claro, pero además, a ver, por empezar hay un componente hasta económico. Moderar el flujo de comentarios de un medio de comunicación, digamos, con un tráfico como el del país. Exacto, es muy complejo, hasta a nivel, o sea, hasta te impacta a ese nivel. Por aquello del cliqueo, por ejemplo. Sí, y hay gente que va directamente... hay un nivel de arbitrariedad de por qué a mí, por qué no, qué es una mala palabra, por ejemplo. Ajá. ¿Qué es un insulto? ¿Qué no es un insulto? ¿Qué es una injuria? ¿Qué no es una injuria? Y la divulgación de las noticias falsas, ¿no? De las fake news, eso es otro lío que se enorme. viralizan. Y como estaba en internet, entonces pasa a ser palabra santa. Porque Claro. estaba en internet. Es que Estaba ahí- en internet. ahí- El estar ahí- en internet no asegura que la fuente sea confiable. Ahí está el quiebre generacional. O sea, yo doy clases en la Universidad Ort y doy clases de cosas que tienen trabajo en chequeo, en temas de fake news. Y ahí hay una cosa clara que es el quiebre generacional de lo que dice Mónica. Para la generación de mi mamá, por ejemplo, que algo esté escrito intuitivamente en algún punto de su cerebro, por ejemplo, quiere decir que tiene un nivel de verdad que es mucho más alto que esté dicho. Sí, sí. Y entonces, escrito en Facebook es escrito igual. A veces es complejo, Claro. es como es una cuestión hasta de alfabetización, tiene que ver con determinadas reglas, hay generaciones más chicas. Yo lo escuchaba a Conrado hablar del concepto de honor. Es un concepto que para las generaciones más jóvenes, yo tengo 38 años y ya me hace ruido raro. Y los tipos de 20 años, un tipo al que su mamá le publicó una foto de la ecografía, o sea, que fue desnudado al punto de ser exhibido adentro del vientre de su mamá, que es una cosa que le ha pasado a la mayoría de los niños de las últimas 10 años, en el mejor de los casos tiene un concepto de honor y de privacidad muy distinto al mío y al de mi mamá y al de mi papá. ¿Qué punto? Sí, Conrado. Yo tengo una experiencia de muchos años en Internet y entre otras cosas, las primeras cosas que probé en los años 90, 94 y 95 era comunicarme por teléfono a través de unos software que había en la época, que los nombres se matarán de risa, pero me comunicaba y hablaba. Y yo le contaba que dónde trabajaba, cuántos hijos tenía, qué profesión tenía, y notaba en general con gente de los Estados Unidos que del otro lado no me respondían igual. Entonces decía, perdón, dije algo inconveniente. Esa era la reacción que me producía a mí. Yo jamás me importó nada que se supiera todo lo que tuvieran que saber sobre mí. Pero decía, no, Mr. Conrado, I'm a very private person. Soy una persona muy privada. Bueno, yo quiero contarles que eso era 1994. Hoy no existe ninguna private person en el mundo. Porque para ser private person hay que meterse en un túnel, encerrarse y no salir por lo menos por 6 meses y entonces no va a aparecer ninguna noticia. Pero si no, es imposible. Entonces hemos cambiado. A alguna gente le resulta un shock, a otros no. Bueno. Yo me rijo por los principios de la libertad más absoluta y por lo tanto los 12.500 seguidores que tengo en Twitter leen. Yo no uso malas palabras ni en mi casa ni en Twitter, pero digo cosas horribles de gente a la que detesto. Siempre. No, yo muchas veces lo que no se sabe manejar, por ejemplo, el empleado que tuvo un problema con el jefe y llegó con ese problema a la casa y estaba enojado, piensa que se para entre la pantalla y está en un hecho privado. Y al otro día está echado. Cuando llega el otro día y insultó energúmeno que me trata como un perro y pensó que era algo personal, no se da cuenta que se está poniendo el doble que si lo gritara con una corneta en la puerta. Y son cientos de casos de eso, ¿no? Donde aparte el impacto ese de que el estado de ánimo lo tengo que colocar ya, ahora,
porque si no lo coloco ahora, en este momento, no existo y la opinión tiene que ser inmediata y poco reflexiva, sino emocional, ¿no? Genera circunstancias que a veces hay que saber manejar, ¿no? Ahora, los comentarios al pie de algunas notas son violentos, son violentos. Por lo menos esa es la percepción que tiene A mí me asombran los del País, porque yo leo prensa inglesa. Yo leo prensa inglesa. te asombra lo del País. Y la gente, es que no, he decidido no leerlos más. Es decir, uno encuentra gente tan ordinaria, tan burra, porque digo, es una combinación ordinaria, grosera y burra, entonces no aportan nada al debate. Yo sigo debates en diarios australianos, en diarios ingleses, franceses, italianos, y la gente se comporta mucho más. Pero hay un componente económico. raro. A ver, Alén, te dice más o menos. Yo sigo mucho... no leo The Sun. No, yo sigo la prensa francesa. Porque te sentís francesa, además. ¿Cómo? ¿Te sentís francés? Sí, y es abominable las cosas que ves. Una cosa es lo que pasa en Le Monde y otra cosa es lo que pasa... Agarrás la prensa regional, agarrás la prensa, los tabloides locales y que es lo que más se lee, y es impresionante las cosas que ves, y además escritos. Nosotros nos quejamos de la falta de ortografía, acá no sabés cómo escriben. Es abominable. Y con tanto acento. Es interesante eso que decís, o sea, los ejemplos que pusiste, porque una persona tiene más derecho a opinar porque es menos burra que otra. Yo tengo derecho a silenciar el comentario de una persona porque es burra. Entiendo que sí porque insulta, pero porque es burra, no sé, es opinable. Porque ¿por qué es burra? No estoy diciendo que lo censures, lo que digo es, se da una curiosa combinación. Yo te estoy planteando preguntas que surgen porque en la práctica es bastante más complejo. Sí, no tengo duda, por eso no me pongo en tu zapato. No lo hago yo. No, y también hay nosotros nos pasa en el... Perdón. No, que hay otro tema que es el hecho de que todo esto que estamos hablando, esto último, es sobre la base de que las personas no ponen su nombre y lo hacen escondidas. Pero puntualmente en el diario El País, para comentar, tú tenés que estar registrado. Sabemos hasta el número de celular de la persona. Sí, claro, pero el que lo lee, ¿no? O el destinatario de un insulto. De hecho, ha habido episodios concretos donde, por ejemplo, hubo una amenaza de muerte concreta al quien era presidente de la República en ese momento, a Mujica, y hubo un pedido de un juez y se entregaron los datos, esa persona tuvo que ir a declarar a un juzgado. O sea, no es que los medios no son responsables ni tienen un control. Lo que pasa que es bastante complejo, es eso, cuando empezás a dibujar límites, nosotros tenemos sistemas automáticos de control, por ejemplo, y hay gente que siente que eso es censura, mucha gente siente que eso es censura. Es toda una discusión sobre, por eso muchos medios ingleses lo que ocurre es que no abren todas las notas a comentarios, son pocas. Claro. La Nación así. Pero además hay un tema que lo decía Ana Laura temprano, hay un componente económico que no debe ser despreciado, me imagino que por la organización. Hay componentes de todo tipo. Sí, pero el económico también influye. A ver, Alén, un comentario brevísimo porque tengo que ir a la pausa. Un agregado. Los comentarios abajo de las noticias es en los portales, pero esas mismas noticias se comparten después en las redes sociales y tenés todos los comentarios que están en los muros de los miles de personas que comparten, eso de la viralización, que son aún peores que lo que ves abajo de la noticia. Es verdad, lo de la viralización también. Tengo para luego de la pausa, si me permite la producción, por lo menos pasarlo, el informe que tiene que ver con la violencia en las redes sociales o en este caso en los medios sociales, como les dice Alén. Y quiero que me adelante un par de datitos más. Ahora consejos de Ale, pausa y volvemos al tramo final. Sí, Daniel, porque se viene el tiempo lindo, ¿eh? Y este fin de semana aprovechá los descuentos de Uruguay Viajes en Shopping Las Piedras. Todos los destinos hasta un 20% de descuento. Solamente por este fin de semana las reservas a través del 2362-2222. Y también queremos comentarte que los amigos de Montecable tienen una opción espectacular, la mejor opción para vos. En diciembre, desde 999 pesos, armá tu plan ideal con tarjeta de crédito BBVA. Podés sumar 12 meses con 25% de descuento al plan exclusivo que Montecable tiene para vos. Así que llama al 2909-0000 o a través de montecable.com y quédate con la mejor opción. Acá
seguimos con el debate, pero nosotros queremos contarte que Uruguay Viajes te lleva al Mundial de Rusia a alentar a la Celeste. Venite con nosotros a Rusia con los costos más bajos del país y con todo incluido. Aéreos, 16 noches de alojamiento en Moscú, traslados a los 3 partidos. Reserva tu lugar ya, es ahora. Además te obsequiamos la camiseta oficial de la Celeste. Vamos con la Celeste a Rusia. Uruguay Viajes te lleva. Anota el número 2362-2222 y también a través del 2909-2144. Y mencionando el programa a todas las voces, 10% de descuento. Ah, mira, bueno, interesante. Nos estamos yendo ya de este segmento. Le agradezco muy especialmente a Ana Laura Pérez, que es periodista y además gerenta de Producto Digital de El País. Muchas gracias, Ana Laura. Un placer. Y te esperamos pronto, porque además hay que decir algo. Acá sobrevolamos algunos aspectos vinculados a este uso de los uruguayos de las redes sociales, lo que tiene que ver con los comentarios al pie de las notas, por ejemplo, del portal de El País, y hay otros también que pueden ser mencionados. Pero hay otras cuestiones como las que planteaba en la pausa Mónica Botero, el grooming, por ejemplo. O sea, ya lo hemos tenido aquí, y lo vamos a reiterar, porque es verdad. O sea, hay temas sumamente inquietantes en las redes, los que tú mencionabas, lo del desprecio, por ejemplo, público, sí, ¿no? De alguna forma se categorizó a lo que se llama la humillación pública, que es un regreso a una forma de tortura que se había abandonado hace varios siglos atrás, que estuvo muy en boga en la Edad Media, y que dice que es un tipo de tortura que busca menoscabar la dignidad del ser humano y que es percibida por su cuerpo y cerebro con el mismo nivel de intensidad que si la hubiera recibido físicamente, esa tortura. Y esto ha derivado en suicidios de adolescentes, que todos hemos sabido, casos en España. Está el chico de Boston, un chico de 22 años, que en el 2013, bajo la consigna de encontremos al bombardero de Boston, identificaron a un chico de 22 años que terminó suicidándose y que no había sido el bombardero de Boston. Sí, sí. Bueno, lo más reciente es lo de la ballena, ¿no? No sé en qué quedó ese lío de la ballena azul, terrible. Alen, bueno, revelaste que hay más usuarios de Instagram en Uruguay que de Twitter, que duplicaron en número los Instagramers con los tuiteros, algo así. ¿Y qué otro dato tienes para adelantarnos de esa investigación? ¿Cuándo se va a presentar? ¿Ahora se va a presentar el viernes de la semana que viene, el viernes 15 a las 9 de la mañana en el auditorio Mario Benedetti de Antel. ¿El titular? El titular, el perfil del internauta uruguayo, sí. edición número 14. Bueno, pero ¿ha habido cambios en este último año? Hay cambios todos los años. Y no solo hay cambios todos los años, pero cuando vemos los resultados, nos decimos, pero debería haber preguntado también tal cosa. O sea, ya dejan de ser, ya pasan a ser desactualizados apenas se publican. No, lo que nos llamó poderosamente la atención, y que creo que va a ser el primer dato que vamos a mostrar, es que sigue creciendo la penetración de Internet. O sea, sigue creciendo la cantidad de usuarios. No solo sigue creciendo la cantidad de usuarios, hay usuarios de Internet que ni siquiera son conscientes de que están usando Internet. Gente que, decir, ¿usted es usuario de Internet? No. Pero, digamos, ¿usa WhatsApp? Sí. Qué tremendo. Tiene Facebook. Tiene Facebook de repente. A ver, los datos de 2016, ¿los tenemos ahí? A ver. La facilidad de acceso a los diferentes medios de comunicación ha dado lugar a que las personas interactúen mucho más a través de las redes sociales, ya sea para trabajar o por ocio. Veamos el perfil del internauta uruguayo. 2 de cada 3 hogares tienen Wi-Fi. 8 de cada 10 uruguayos de todas las edades ya son usuarios de Internet. 8 de cada 10 usuarios se conectan a Internet a través de su celular. El uso principal de Internet es el chat. La red social WhatsApp superó a Facebook para chatear y a Skype para hablar. Netflix tiene más de 500.000 de usuarios en Uruguay. Los celulares son el principal dispositivo para el uso de redes sociales. 2 de cada 3 personas admiten ser adictos al celular. Eso de la adicción al celular, Gonzalo Frasca decía la otra vez, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno antes imaginaba que este aparatito era simplemente para hablar telefónicamente, pero acá ahora tenemos la principal fuente de información en el planeta, por ejemplo. Tenemos el correo personal, la cuenta del banco, tenemos el WhatsApp con la familia, tenemos el grupo con el trabajo. O sea, no es que simplemente seamos adictos, es que dependemos en una grandísima medida de este aparatito. La famosa nomofobia, que es el pánico a quedarse sin batería o a perder el celular, o sea, quedar incomunicado, ¿no? Uno de los datos una de las preguntas que hicimos en esta edición nueva es ¿en cuántos grupos de WhatsApp estás? ¿Y cuántos grupos tenés silenciados? El de las mamis. El de las mamis. Sí, el de las mamis. Bueno,
Mónica me acercó, tengo no sé si es una viñeta, ¿no? Es una realización gráfica Pérez interesante. Reverte en su Twitter. Ah, Arturo Pérez Reverte lo puso, a ver, lo tenemos ahí porque es tal cual, ¿no? Es Twitter en su absoluta esencia. Es un dibujo, ¿lo tenemos o no? A ver, porque ya estamos justísimos de tiempo. Aquí está, a ver, ¿qué significa esto, Mónica? Vos que lo viste de cerca. Sí, ahora no lo tengo acá, pero acá está, es algo así como una señora. Una señora que dice, qué linda florcita, ¿no? Qué bonita florcita. Y esta nube de palabras es explicándole, mira, no es una florcita, ¿no? Claro, le dicen, con toda la gente que está sufriendo en el mundo y vos ocupándote de una florcita. Otra que le dice, cuñada. Otra que le dice, pero ¿a vos quién te dio la autorización científica para decir que esa es una florecilla y no una flor? Claro. Y bueno, callate, estúpida, o bueno, ahí dice gilipollas. Sí. ¿Por qué estás hablando de esas pavadas en la red? Y ven acá el pajarito de Twitter. Se ahorcó. Se deprimió. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alén, Ana Laura. Nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 20:30 con todas las voces. Y estamos ya en la recta final de este ciclo 2017 que, gracias a ustedes, ha sido muy bueno. Nos vemos el martes. Que pasen todos muy bien.